Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un sistema sumamente importante que viene a ser el sistema renal. El grupo está conformado por Castro Lazábal Marta Lisbeth, Gutiérrez Yauce Xiomara, Sánchez Montenegro Elisa y la que les habla Seminario Horna Ángela. A continuación vamos a presentar ciertas imágenes en las cuales vamos a hablar un poco más sobre las funciones del sistema renal. Hoy hablaremos del riñón. El riñón son órganos vitales del sistema urinario, esenciales para filtrar la sangre, eliminar desechos y regular varios procesos fisiológicos importantes en el cuerpo humano. Hablaremos sobre las partes del riñón. Tenemos la cápsula renal, que es una capa externa del tejido conectivo fibroso que protege el riñón y le da forma. Está también la corteza renal, que es la capa externa del riñón que contiene la mayoría de los glomérulos y los túbulos contorneados proximales y distales. Como observamos, también tenemos la médula renal, que es la región interna del riñón compuesta por pirámides renales que contienen túbulos rectos y conductos colectores. También tenemos las pirámides renales, que están dentro de la médula renal, que contiene segmentos de la asa de Henle y túbulos colectores. También tenemos las columnas renales, que son extensiones de la corteza que separan las pirámides renales. Como otras partes, también tenemos las papilas renales, que son la punta de cada pirámide renal que drena la orina en los cálices menores. Tenemos dos cálices, que son cálices menores y cálices mayores. Los cálices menores recogen la orina de las papilas renales y los cálices mayores son formados por la unión de varios cálices menores que transportan la orina hacia la pelvis renal. En la pelvis renal es una cámara en forma de embudo que recoge la orina de los cálices mayores y la conduce hacia el uréter. El uréter es un tubo que transporta la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la nefrona. Como vemos en la imagen, tenemos el corpúsculo renal, el glomérulo y la cápsula de Bowman. En el glomérulo es un ovillo de capilares que realizan la filtración inicial de la sangre. La presión alta en esos capilares fuerza el paso del agua y los solutos pequeños hacia el espacio de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es una estructura en forma de copa que rodea el glomérulo y recoge el filtrado glomerular, que es el ultrafiltrado de la sangre. Seguido al túbulo contorneado proximal es un localizador en la corteza renal. Este tubo es responsable de la reabsorción de aproximadamente el 65% del filtrado glomerular, que absorbe el agua, sodio, cloro, glucosa, aminoácidos y otros nutrientes esenciales. Bueno, seguimos. Hay tres asas de Henle, rama descendente fina, que permite la reabsorción de agua debido a su alta permeabilidad al agua. La rama ascendente fina, que es impermeable al agua, que permite la reabsorción de iones como sodio y cloro. La rama ascendente gruesa, que continúa la reabsorción de sodio y cloro, contribuyendo al establecimiento de un gradiente osmótico en la médula renal. Continuando, tenemos el tubo contorneado distal, que está ubicado en la corteza renal. Este tubo realiza ajustes adicionales en la composición del filtrado, reabsorbiendo sodio y cloro bajo la influencia de la hormona aldosterona y secretando iones como el potasio y el hidrógeno. En el tubo colector es cuando recoge el filtrado de varias nefrones y lo transporta hacia la pelvis renal. El túbulo colector está influenciado por las hormonas antidiuréticas, que regula la reabsorción de agua, por lo tanto la concentración final de la orina. Como estructuras de soporte también tenemos la arteriola aferente, que lleva la sangre hacia el glomérulo, y la arteriola eferente lleva la sangre fuera del glomérulo. Como proceso de filtración y reabsorción tenemos la filtración glomerular, proceso donde el plasma sanguíneo es filtrado en el glomérulo pasándola a la cápsula de Bowman. La reabsorción tubular, que es el filtrado que pasa por los túbulos contorneados y el asa de Henle,
sufre una reabsorción de sustancias útiles como el agua, glucosa y electrolitos. La secreción tubular, que son sustancias como iones de hidrógeno, potasio y medicamentos que son secretadas desde los capilares peritubulares hacia el túbulo renal para ser excretadas en la orina. La mácula densa. La mácula densa es una estructura vital que se encuentra en la parte inicial del túbulo distal de los nefrones en el riñón. Esta región desempeña un papel crucial en la regulación del equilibrio hídrico y la presión arterial a través del sistema renal. Su nombre deriva de la apariencia densa y oscura que presenta cuando se observa bajo el microscopio debido a la alta concentración de células. Dentro de sus funciones tenemos la regulación de la filtración glomerular. La mácula densa monitorea la composición del fluido que llega al túbulo distal desde el glomérulo renal. Específicamente controla la concentración de sodio, cloruro y iones en el líquido tubular. Entre otras funciones tenemos la respuesta a la variación de la presión sanguínea y volumen del líquido. Cuando la presión sanguínea o el volumen del líquido en los vasos sanguíneos cambia, la mácula densa detecta estas variaciones y las ajusta a la liberación de hormonas que afectan la función renal, como es la renina. También tenemos como función la interacción con las arteriolas aferentes. La mácula densa establece una comunicación directa con las arteriolas aferentes del glomérulo renal. Esto le permite regular el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular en respuesta a las necesidades del cuerpo. En su importancia tenemos el control de la presión arterial. La mácula densa desempeña un papel crucial en la regulación de la presión arterial a través de su capacidad para influir en la liberación de la renina y otras hormonas relacionadas con la presión arterial. También tenemos el diagnóstico de enfermedades renales. Los estudios de la mácula densa y su función pueden ser importantes para entender y diagnosticar enfermedades renales que pueden afectar en el equilibrio hídrico y la presión arterial. En resumen, se puede decir que la mácula densa es una parte esencial del sistema renal que juega un papel fundamental en la homeostasis del cuerpo al monitorear y regular la composición del fluido tubular y la respuesta renal a los cambios en la presión sanguínea y el volumen de líquidos. Ahora hablaremos del aparato yuxtaglomerular. Este es una estructura crucial en el riñón humano, ubicada en el hilio del corpúsculo renal. Su función principal radica en la regulación precisa de la presión arterial y el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Este aparato está compuesto por varias partes que trabajan en conjunto para monitorear y ajustar la función renal. Las células yuxtaglomerulares son especialmente importantes, ya que son responsables de la producción de renina, una enzima clave en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su anatomía consta de 3 partes. Primero tenemos a las células yuxtaglomerulares, las cuales son células especializadas de este aparato, que se encuentra en el endotelio de la arteriola aferente. Dentro de su citoplasma presentan numerosas miofibrillas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias. Estas células tienen la capacidad de secretar, sintetizar, almacenar y liberar la enzima renina en respuesta a diferentes estímulos fisiológicos. Luego tenemos la mácula densa. Estas son células especializadas que se localizan en el epitelio que recubre el túbulo contorneado distal, en proximidad al glomérulo renal. Detectan variaciones en la concentración de sodio y cloruro en el líquido tubular, ofreciendo retroalimentación al aparato yuxtaglomerular acerca del estado de la filtración glomerular. Por último, tenemos las células mesangiales. Estas células dendríticas están presentes en el glomérulo renal y desempeñan un papel de soporte estructural, funcional y presentan capacidad fagocítica. Además, podrían participar en el control del flujo sanguíneo hacia el glomérulo y responder a señales bioquímicas específicas. La fisiología de este aparato consta de que las células yuxtaglomerulares monitorizan variaciones en el flujo sanguíneo renal y la presión arterial mediante mecanismos de retroalimentación. Cuando perciben una reducción en el flujo sanguíneo o en la presión arterial, liberan la enzima renina en la circulación sanguínea.
El sistema renina-angiotensina-aldosterona desempeña varias funciones importantes en el cuerpo humano, principalmente relacionadas con la regulación de presión arterial, el equilibrio de líquidos y la homeostasis de electrolitos. Como primer punto tenemos la regulación de la presión arterial. Vasoconstricción. La angiotensina 2 actúa directamente sobre los vasos sanguíneos provocando su constricción. Esto aumenta la resistencia vascular periférica, lo que contribuye a elevar la presión arterial sistemática. Aumento de la reabsorción de sodio y agua. La angiotensina 2 estimula la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales. Esto aumenta el volumen sanguíneo y por ende la presión arterial. Como segundo punto, la regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos. Acá tenemos la estimulación de la secreción de aldosterona. La angiotensina estimula la liberación de aldosterona desde las glándulas suprarrenales y la aldosterona actúa en los riñones para aumentar la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Respuesta al volumen sanguíneo y a la perfusión renal. Cuando hay una disminución en el flujo sanguíneo renal o disminución en los niveles de sodio en la sangre, las células yuxtaglomerulares del riñón liberan la renina y esta cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina, iniciando así la cascada de sistema renina-angiotensina-aldosterona.